Bienvenidos a este espacio de reflexión. Saludamos a toda la audiencia que en este día nos acompaña, nos sigue y está pendiente de estos contenidos que os ofrecemos diariamente. Procuramos siempre, de lunes a viernes, incluidos los fines de semana, ofrecer contenido en este canal de YouTube de Radio Solidaria, en la programación que te estamos ofreciendo en Amigos. Procuramos cada día siempre ofreceros contenido para que vosotros también podáis edificaros y también podéis edificar a otros. Podéis dejar vuestros comentarios y, como siempre decimos, comentarios con respeto a la otra persona. Podemos debatir sin llegar a las manos, como se dice aquí en España. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Te puede enfadar un comentario, una opinión. A lo mejor no estás de acuerdo, pero no te alteres, no pierdas tu compostura. Muchas veces, cuando vemos injusticias, ¿verdad? Uno se enfada, ¿verdad? Le hierve la sangre, porque lo que está sucediendo es injusto. Qué bueno que no llegue a más, a insultos, a menosprecios. Exhortación, crítica, como se suele decir, constructiva. Este canal de YouTube de Radio Solidaria está creado para bendecir, para predicar las buenas nuevas. Está creado para decir la verdad. Verdad que no te cuentan los medios de comunicación. La verdad ha muerto para los medios de comunicación. Aquí en España es el pan diario. Noticias sesgadas, noticias manipuladas, noticias que interesan a cierto público, tocadas. Nosotros informamos con la verdad. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro propósito. Bendecir las vidas. Predicar a Cristo. Y te puede gustar o no lo que te ofrecemos, pero si Dios nos abre puertas para llegar hasta donde tú estás, vamos a pasar por esas puertas. Vamos a aprovechar el ministerio que Dios nos ha dado para predicar, para bendecir, a tiempo y fuera de tiempo. Me gusta este pasaje, este versículo, predicando a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo, mientras las 24 horas del día nos dé para trabajar, para predicar. Fuera de tiempo, pues que a lo mejor no estamos trabajando en nuestro ministerio, pero sí que estamos continuando predicando el Evangelio. Podemos estar durmiendo, podemos estar en la cama, acostados, y seguimos predicando, porque los vídeos, las reflexiones siguen activas. De hecho, hay espacios que programamos en la madrugada para ti que nos estás escuchando desde América Latina, desde los Estados Unidos o desde otros países, puedas disfrutar. Y hoy tengo una reflexión que puede doler a más de uno. Hace unas semanas atrás hemos hablado sobre el Islam, religión totalmente diabólica. El Islam, religión que cuenta con más de 1.000 millones de adeptos y fuerza impulsora del conflicto en el Oriente Medio, es un misterio para muchos. ¿Cómo surgió esta religión que ahora registra un enorme auge? ¿Cómo va a influir en los acontecimientos proféticos del tiempo del fin? ¿Cuál será el destino de sus seguidores? En la ribera occidental del Jordán se reúnen manifestantes musulmanes repitiendo Alá Akbar, que significa en árabe Alá es el más grande, y piden a gritos la destrucción de la nación judía. Hace unos días atrás hemos visto como un ministro turco, en una asamblea multitudinaria, se atrevió a manifestar y a decir esto: que Alá maldiga a Israel. Al instante, ese ministro sufrió un infarto. Fue llevado al hospital y falleció. ¿Por qué te digo esto? Porque este ministro dijo estas palabras: Alá Akbar. Alá es el más grande. En el monte del templo en Jerusalén, lugar que es objeto de reverencia para musulmanes y judíos,
Los fieles que vienen a adorar peligran sus vidas víctimas del conflicto palestino-israelí. En el nombre del Islam, militantes como fue Osama Bin Laden traman atentados terroristas contra la vida y la propiedad de quienes no son musulmanes. Salaam es la palabra árabe que significa paz. De Salaam se deriva Islam, el nombre de una religión que dice provenir de Abraham y que cuenta con más de 1.000 millones de seguidores en el mundo. Sin embargo, dados los hechos de los últimos años en el Oriente Medio, y como estamos viendo ahora mismo en la actualidad, el Islam se asocia en la mente de muchos no con la paz, sino con la violencia. Aún así, el Islam, la religión musulmana, sigue ganando adeptos en muchos países de tradición cristiana. El crecimiento de esta religión es un fenómeno mundial. Entre más de 7.000 millones de habitantes en el mundo, unos 1.000 millones son partidarios del Islam. ¿Cuál será el destino de estas personas? Si son piadosas, ¿irán después de la muerte a un paraíso celestial como lo enseñan sus doctrinas? ¿Arderán eternamente en un infierno en llamas, como es el pensar de muchos que no son musulmanes? ¿O quizás tendrá Dios otro destino reservado para ellos? Esta religión nacida en los desiertos de Arabia, difundida en los más lejanos rincones de la tierra, ¿cumplirá algún papel dentro de los hechos profetizados para el tiempo del fin? Es una pregunta interesante. Hace unos días atrás, un alto mando de Hamás ha dicho que desde hoy nuestro objetivo es matar a judíos y matar a cristianos, defendiendo lo que dice Alá. Y hay gente que sigue defendiendo a grupos terroristas que asesinan a inocentes. Y aquí no quiero entrar en también lo que está haciendo Israel, porque Dios va a juzgar a Israel. Que Israel no está haciendo también las cosas. Israel no está haciendo las cosas bien, ¿eh? Hay muchos que piensan, no, es que vosotros sois sionistas y nos etiquetan de tantas cosas. Nosotros estamos siendo verídicos. La palabra de Dios nos dice que hay que orar por la paz en Jerusalén. Por supuesto que nuestro corazón está en Israel. Pero yo no voy a justificar lo que está haciendo Israel de matar a inocentes. Daños colaterales, por supuesto. Sabemos que los terroristas usan escudos humanos. Pero Dios va a traer juicio también a Israel. La palabra de Dios dice que Israel, Jerusalén, será asediada por gentiles. Habla de destrucción. Mahoma nació en la ciudad árabe de la Meca, año 570 después de Cristo. Perdió a su madre a los 6 años de edad y se crió con su tío, un próspero comerciante. Con él viajó a Siria por primera vez a la edad de 12 años, y antes de cumplir los 20, Mahoma había visitado Damasco, Jerusalén, Alepo y otras ciudades de la región. A los 25 ya estaba casado con una viuda adinerada llamada Khadija, 15 años mayor que él. Mientras el comercio de la Meca estaba dominado por los judíos ricos, la vida religiosa giraba en torno a un templo politeísta, la Kaaba. Había una piedra negra que, según la tradición local, Abraham había recibido de manos del ángel Gabriel. Aquí ya empieza la cosa a desviarse un poquito, ¿verdad? Aquí ya empiezan las especulaciones y las creencias falsas. La Biblia habla de una piedra negra. ¿Habla de el ángel Gabriel? ¿Habla de Abraham, de esta situación? Yo no lo he leído. ¿La has leído tú en tu Biblia? En la tribu Quraysh, a la cual pertenecía Mahoma, unos creían que Adán y Eva habían construido la Kaaba, mientras que otros lo atribuían a Abraham e Ismael. Por sus contactos con mercaderes judíos, Mahoma pudo entender que el culto politeísta en la Kaaba sería inaceptable para Adán y Eva, lo mismo que para Abraham e Ismael. Seguimos mencionando lo mismo. ¿Dice algo tu Biblia al respecto sobre esto? ¿Menciona a Adán y Eva una piedra negra, una Kaaba?
Aquí empieza la manipulación, aquí empieza la mentira, que muchos se creen también. Luego de pasar 6 meses en el monte Hira, meditando en una cueva, Mahoma anunció en el año 610 después de Cristo que había recibido una revelación divina por intermedio del ángel Gabriel. Poco después comenzó a proclamar una nueva religión llamada Islam, que en árabe significa sumisión. Pero Mahoma debió afrontar la hostilidad de los idólatras de la Meca y de su propia tribu. Un ángel de Dios, Gabriel, mostrándosele a un hombre para que cree una religión llamada Islam, que su cometido es matar a cristianos, matar a seguidores de Cristo. Poco raro, ¿verdad? Qué creencia más diabólica, ¿no? Crear una religión para asesinar, para matar a inocentes. Porque esa es la misión del Islam. Contra más judíos, cristianos mates, más recompensa vas a tener en el paraíso. Esa es la enseñanza diabólica que presenta esta religión. En el año 622 huyó con sus seguidores a Yatrib, la conquistó y a partir de entonces se denominó Medina, o sea, ciudad del profeta. Allí Mahoma se preparó para conquistar la Meca. En el año 630 entró en esa ciudad junto con una gran cantidad de seguidores y la dominó. Durante todo ese tiempo Mahoma difundió su doctrina, una serie de revelaciones especiales que decía haber recibido del ángel Gabriel. Luego de su muerte en el año 632, esas revelaciones se recopilaron en el libro que hoy se llama el Corán. Los musulmanes consideran que este libro es la palabra infalible de Dios. El Islam se divide en varias ramas. Las dos más destacadas son la sunita y la chiita, que se distanciaron poco después de la muerte del fundador, a raíz de una disputa sobre el liderazgo. Las dos coinciden, sin embargo, en defender los 5 preceptos esenciales del Islam: la oración, la limosna, el ayuno, la peregrinación a la Meca y la declaración de fe musulmana. No hay Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. Los musulmanes no beben alcohol. Tienen sus propias normas sobre las carnes limpias y no limpias. No comen carne de cerdo ni de animales carnívoros. Tampoco carne sacrificada a los ídolos. Sin embargo, la ley islámica considera limpios varios alimentos que la Biblia proscribe, como el camello. Los musulmanes guardan lo que ellos llaman un día de reposo, pero el suyo no es el día que indica la Biblia, sino el viernes. La mayor parte de los musulmanes pertenecen a la corriente sunita, que toma como fuente orientadora el Islam las palabras del Corán, suplementadas por los dichos de Mahoma o los hadices, la Sharia o la ley islámica. En cambio, la escuela chiita mira también hacia la persona de imán como cabeza espiritual de la fe. Con el correr de los años, sunitas y chiitas han desarrollado métodos de práctica y jurisprudencia islámica ligeramente distintos. Sus diferencias son menores que las divergencias entre los católicos y los protestantes. Estas dos tradiciones musulmanas no se consideran como sectas diferentes. Sin embargo, la historia reciente nos señala que los altercados entre estos grupos pueden ser feroces. Hemos visto imágenes. Seguidores sunitas y chiitas enfrentándose entre sí, llegando incluso a la violencia, al asesinato. Pese a esos choques intrarreligiosos, las Sagradas Escrituras hablan de una confederación árabe musulmana en el futuro. El Salmo 83 señala cómo los adversarios de Israel alcanzarán al menos cierto grado de unidad en un futuro no muy lejano. Es decir, que enemigos que están enemistados entre ellos, enemigos, se van a unir para enfrentarse a Israel. Te invito a que leas la historia de Josafat, cómo los enemigos se unieron para intentar conquistar esos reinos. ¿Y Josafat qué hizo? Al ver que sus enemigos se juntaban, clamó a Dios, se humilló, pidió perdón a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo, y Dios le dio la victoria. En el Salmo 83
como te estaba mencionando, en los versículos del 3 al 8 se citan por sus nombres antiguos pueblos que se van a juntar en una confederación contra Israel. Las naciones árabes y musulmanas del Oriente Medio, apoyadas por elementos simpatizantes de Europa. Una confederación que pretenderá borrar a Israel de la faz de la tierra. Desde hace tiempo en el Oriente Medio hay quienes claman por un frente unido contra Israel. Los musulmanes se están uniendo contra Israel. Esto es lo que expresó un alto funcionario de Hamás. Recordar, Hamás, grupo radical musulmán que está gobernado en Palestina, que tiene sus líderes en los Emiratos Árabes, en Qatar, en hoteles de lujo, viviendo la vida plácida, y el pueblo palestino en una franja, olvidados. Este es el Islam, señoras y señores. Una religión diabólica que incita a sus seguidores a matar en nombre de Alá. Y si matas a muchos judíos, seguidores de Jesús, te esperan en el paraíso un montón de mujeres. Nuestro pueblo no se dará por vencido ante la agresión israelí. Esto es lo que había declarado en una entrevista el extinto fundador de Hamás, el jeque Ahmed Yassin. El grupo, voy a decirlo sí. El triunfo electoral de este grupo extremista terrorista como autoridad palestina y el nuevo presidente de Irán se inscriben en esta línea de pensamiento. Van juntos, van de la mano. Irán de nuevo detrás. La Meca y Medina en tiempos de Mahoma eran ciudades cosmopolitas frecuentadas por mercaderes de distintas culturas, de lugares diversos. Viajando con su familiar comerciante, Mahoma tuvo contactos con judíos y con personas que se decían cristianas. Estos encuentros fueron importantes en el desarrollo del Islam. Mahoma enseñó que el islamismo fue la religión de Abraham y que los judíos practicaban una forma corrupta de la religión verdadera. En un principio enseñaba que se debía orar mirando hacia Jerusalén, pero después que los judíos rechazaron su mensaje, Mahoma cambió la dirección para que oraran mirando hacia la Meca. ¿Qué hacía el profeta Daniel cuando estaba en palacio? Abría las ventanas de su habitación y miraba la Meca. No. ¿A dónde miraba Daniel? Déjalo en comentarios. Déjanos tu comentario, tu punto de vista. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay muchos relatos del Corán que son similares a los de la Biblia, pero con diferencias importantes. La mayoría de los judíos y cristianos recuerdan que Dios le pidió a Abraham el sacrificio de su hijo Isaac, Génesis capítulo 22, pero lo detuvo en el último instante cuando Abraham demostró su obediencia. En el Corán se encuentra el mismo relato, pero en una versión diferente. Sura capítulo 37, verso 90. Los musulmanes creen que el joven ofrecido como sacrificio no fue Isaac, sino Ismael. Interesante, ¿verdad? Para entender esta variación y otras similares, debemos recordar que los árabes en tiempos de Mahoma entendían que ellos y los judíos eran pueblos semitas emparentados, ambos descendientes de Abraham. Los judíos descienden de Abraham por medio de Isaac, hijo de Sara, y los árabes por medio de Ismael, hijo de Agar. Las Sagradas Escrituras explican la relación entre estos dos hermanos. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, no con Ismael, como quiere hacer ver el Islam. El sacrificado, el que iba a sacrificar a Abraham, era Ismael para el Islam. Estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Génesis capítulo 17, verso 20 y 21. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera.
Dios hizo su pacto por medio de los descendientes de Isaac, pero también bendijo a Ismael. La Biblia describe el temperamento de Ismael y su parte dentro de un conflicto sostenido de esta manera. Ya la palabra de Dios nos habla del temperamento que iban a tener los que siguen la religión del Islam. De tal palo, tal astilla, refrán popular muy conocido que se puede aplicar a la vida de Ismael y su descendencia. Mira lo que dice Génesis capítulo 16, verso 12. Él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Los descendientes de Isaac e Ismael son hermanos, pero desde el principio estos pueblos han protagonizado una rivalidad amarga. El Corán llama a los judíos y cristianos gente del libro, es decir, pueblos a los que Dios le dio sus sagradas escrituras. El Corán dice: no discutas con la gente del libro sino de la mejor manera. Sura 29:46. Pero al mismo tiempo asevera que los judíos tergiversaron las palabras de la Torá. Sura 5:13. En contraste con lo anterior, Pablo escribió: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Cuando Pablo escribió estas palabras, las escrituras eran el Antiguo Testamento, los libros que citaba Jesucristo en sus enseñanzas, y sabemos que la escritura no puede ser quebrantada. Por lo tanto, rechazar el Antiguo Testamento como lo hacen los musulmanes es rechazar a Jesucristo. Para el siglo VII, y la cosa no termina aquí, nos queda un poquito más de esta reflexión. Para el siglo VII, muchos que se consideraban a sí mismos cristianos se habían alejado de las enseñanzas de Jesucristo. Mahoma conocía a muchos que decían creer en una Trinidad y a otros que veneraban a la Madre de Jesús, María, como la Madre de Dios. El Corán ataca estas doctrinas de un modo curioso. Proclaman un estricto monoteísmo que rechaza el concepto de que María sea miembro de la Trinidad. Sura 5, 114 al 116. Y esto es extraño porque ni siquiera las denominaciones cristianas que veneran a María, como la Madre de Dios, la han incluido dentro de la Trinidad. Si el Corán fuera un libro de inspiración divina, ¿atacaría acaso una convicción que nunca existió? Es curioso, ¿no? Es de sospechar más bien que esos pasajes reflejan el rechazo humano de Mahoma a las devociones marianas. Esas devociones que se habían infiltrado en la cristiandad y que él conocía en sus encuentros con mercaderes que pasaban por aquella ciudad cosmopolita donde creció. Los musulmanes veneran a Jesús como un gran profeta, pero no consideran que sea Dios. Mahoma enseñó que Jesús no fue crucificado, sino transportado al cielo y que apareció un sustituto para morir en su lugar. Esto lo dice Sura 4, 156-157. Esta enseñanza tiene un gran parecido con ciertas enseñanzas gnósticas que Mahoma también conocía en sus viajes. El Corán afirma que Cristo nació de una virgen, pero al hacerlo parece confundir las identidades de Miriam, hermana de Moisés, y de María, madre de Jesús. En la Sura 19, verso 26-27, señala a la madre de Cristo como la hermana de Aarón, expresión que en el resto del Corán se refiere a Miriam. Los musulmanes dicen que hermana de Aarón es un término genérico que significa mujer virtuosa, pero esa expresión no se usa con ese sentido en ningún pasaje del Corán. Los musulmanes enseñan que alguna vez existió un relato evangélico llamado el Injil, el cual corroboraba las versiones musulmanas de la vida de Jesús. Aseguran que este Injil se perdió o se suprimió. En tiempos de Jesucristo, los judíos tenían diferentes ideas respecto del más allá. Por ejemplo, los saduceos entendían que el hombre simplemente deja de existir cuando muere.
Pero es curioso porque esa es la creencia de los saduceos. Y me llama la atención porque fueron saduceos, escribas, fariseos los que preguntaron a Jesús, Jesús, si una mujer muere y se casa con un hombre, ese hombre muere y la mujer se casa con su hermano y así sucesivamente, cuando resuciten, ¿de quién será la mujer? Curioso que hagan esta pregunta para intentar coger a Jesús desprevenido, ¿eh? Siento la expresión coger, aquí en España esta expresión es agarrar, quizás en América Latina, pues esa expresión, ese verbo, pues suena mal, ¿no? Por eso pedimos muchas veces disculpas porque hay palabras aquí en España que a lo mejor allí en América Latina, en Estados Unidos, en otros países, pues suena fuerte, ¿no? Pues estos saduceos querían prender a Jesús, querían sorprenderle. Y como acabo de leerte, los saduceos entendían que el hombre simplemente deja de existir cuando muere, pero aún en tiempos de Jesús muchos judíos ya habían recibido influencias helenistas, orientales, sobre todo con lo relativo al alma inmortal. Creían que las almas siguen viviendo en forma incorpórea después de la muerte, ya sea en un cielo lleno de placeres, en la penumbra del Seol o en un infierno en llamas. Para el siglo VII, Mahoma estaba rodeado de gente que enseñaba la doctrina del alma inmortal, y fue esta doctrina, y no la doctrina bíblica correcta, la que se abrió paso dentro del islamismo. Según el Corán, después de la muerte el alma de los justos disfrutará para siempre de todo aquello que desee. El alma estará en una vida satisfactoria, en un jardín elevado cuyos frutos estarán próximos. El alma de los malos será lanzada a un infierno de llamas eternas donde su tormento no cesará jamás. Es cierto que los que hayan hecho el mal serán inmortales en el castigo de Yanamán, el tormento eterno, y no se les va a aliviar ni tendrán allí esperanza. A los que se hayan negado a creer en nuestros signos o revelaciones, los arrojaremos a un fuego y cada vez que les queme la piel se la cambiaremos por otra para que prueben el castigo. Esto dice Sura 4:55. La teología islámica comprende el concepto de yihad o lucha y enseña que quienes tengan éxito en la yihad y la vida recibirán premios en el paraíso. Se entiende por yihad la lucha por llevar una vida de rectitud. Un buen sinónimo sería superación, pero en el contexto de la guerra, yihad encierra implicaciones sombrías. Los musulmanes han llegado a creer que si mueren en el campo de batalla difundiendo el islamismo, se aseguran una salvación gloriosa. Pero lo curioso es que esa yihad, su función es asesinar a judíos, a cristianos y a todo tipo de personas inocentes. Eso es lo que dice el Islam, eso es lo que hacen con la yihad. Los musulmanes reconocen que ellos solos no van a crear un mundo de rectitud y justicia. En especial dentro de la tradición chiita del Islam, se espera a un justo, un Mahdi, quien vendrá al final de los tiempos. Hay quienes piensan que ese Mahdi será Jesucristo, y la mayoría piensa que Jesús descenderá del cielo después del Mahdi para juzgar a las naciones y poner fin a las enseñanzas falsas. Sí, los musulmanes esperan el regreso de Jesús, sí. Pero el Jesús que ellos esperan no es el verdadero Jesús de la Biblia. Un Cristo falso que aparece poco antes del regreso de Jesús verdadero podría velarse de las profecías islámicas. No te extrañe que estos que creen en el Islam se encuentren con un falso profeta, un falso Jesús, y le crean, como puede ser el anticristo. Y de esa manera se ganará centenares de millones de adeptos. Te invito a que leas Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5. Ahora bien, ¿qué les traerá el futuro a los musulmanes? Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué futuro les espera a estas personas que creen en estas religiones diabólicas? Porque hay que ser sincero. En una época en la cual muchos que se declaran cristianos han abandonado los principios,
Han abandonado, y estamos abandonando, hay que ser sinceros, estamos abandonando las enseñanzas de Jesús. La oración, el ayuno, son partes integrales de la vida musulmana, también la caridad. Los musulmanes piadosos buscan fervosamente superar su naturaleza de pecado. Sin embargo, por muchas que sean sus buenas obras, los musulmanes se hallan en un dilema. Los verdaderos cristianos que aceptan el sacrificio de Jesús y dejan que viva su vida en ellos, pueden producir buenas obras entregándose a Jesús. Sin Cristo, los musulmanes luchan en vano. Cuando Jesús regrese, quienes hoy son musulmanes tendrán su oportunidad de aceptar como Salvador al verdadero Jesús. Jesús va a regresar, pero no como esperan los musulmanes, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces los musulmanes verán que los ideales y principios que trataron de mantener se cumplen a la perfección, no por las leyes islámicas ideadas por hombres, sino por la ley dada por Dios, administrada por Jesús. Esto ocurrirá cuando todos los seres humanos aprendan a someterse al amor perfecto de Dios. Y va a ser en ese periodo de 1000 años de paz, de justicia, conocido como el milenio. La mayoría de los inmigrantes musulmanes en Latinoamérica son de origen sirio y libanés. Hay documentos que señalan que esta inmigración en su mayoría llegó a países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, comenzando entre los años 1850 y 1860. Esa inmigración fue de gran intensidad para ir descendiendo a mediados del siglo pasado. Y se destaca, dice una estadística desde entonces, una gran afluencia de inmigrantes árabes hacia Argentina, Brasil y los Estados Unidos. Estas comunidades fueron integrándose y se destacaron por su trabajo y respeto por la patria que los recibió. Algunos se agruparon para crear entidades, centros y mezquitas en donde poder practicar su fe. Se calcula, corregirme si las estadísticas se han incrementado, se calcula que el número de musulmanes en Latinoamérica es de unos 6 millones. Solamente en Argentina hay más de 1 millón y en Brasil más de 1,5 millones. Los musulmanes representan la 1/5 parte de la población mundial y su número aumenta rápidamente. Es curioso, ¿verdad? Porque mientras en Europa, mientras en Estados Unidos, mientras en países de América Latina, gobiernos aprueban leyes como el aborto, la muerte de niños, mientras la tasa de natalidad, los nacimientos están en mínimos históricos, el Islam con sus creencias está creciendo. Sí. En Europa, el índice de nacimientos está bajando por el aborto. Pero qué curioso que los seguidores del Islam cada vez están fructificando, están naciendo. Y claro, cuando hay tantos nacimientos de estas características, las ideologías diabólicas que le meten los padres con sus creencias del Islam, de matar judíos, de matar cristianos, se incrementa. Islam significa en árabe sumisión a la voluntad de Dios. Y la persona que practica el Islam es un musulmán, de árabe muslim, que significa el que se somete a Dios. ¿Habrá una Europa islámica? ¿Estados Unidos? ¿América Latina? ¿Habrá una reconquista árabe? De esto España sabe muy bien. La reconquista, ¿verdad? La invasión árabe. Vienen tiempos donde el Islam va a crecer. Y te puede gustar o no. Puedes ser simpatizante de Palestina. Puedes ser simpatizante incluso de estar a favor del grupo terrorista Hamás, por lo que está haciendo Israel ahora mismo. Pero la creencia del Islam no es bíblica, es diabólica, es satánica. Y hay muchos que están defendiendo a esta religión, que su cometido es asesinar en nombre de su Dios. Y ojo,
en nombre de nuestro Dios también ha habido asesinos que han hecho guerras y las siguen haciendo. Pero tenemos un Dios de amor, de paz. Y yo voy a seguir a ese Dios, cueste lo que cueste. Voy a seguir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. ¿A quién vas a seguir tú? ¿Al Dios de Ismael? Que su cometido es asesinar. Mata a cuantos más puedas, porque en el paraíso vas a recibir de todo. Que el Señor nos abra el entendimiento cada día. No te dejes manipular por lo que ofrecen los medios. No te dejes manipular por lo que dicen gobiernos. La palabra de Dios dice que todos se pondrán contra Israel. Israel se quedará sola. Y como estamos diciendo en las últimas semanas, si Israel se queda sola, el siguiente objetivo van a ser los cristianos. Tú y yo somos objetivos de Satanás. Tú y yo somos objetivos de esta religión diabólica del Islam. Aún recuerdo las imágenes del 7 de octubre, hace unos meses atrás. Por las calles de Gaza, gritando de júbilo, civiles celebrando que un grupo terrorista había atentado contra inocentes en Israel. Y ahora esos que gritaban, que lo celebraban en las calles, que iban en vehículos presentando los cuerpos, escupiéndolos, ahora lloran por las calles de Gaza. Acción, reacción. Dios enviará juicio a Israel. Dios va a humillar a Israel. Será entregada a Israel, Jerusalén, en manos de gentiles. Pero la palabra de Dios nos dice que hay que orar por la paz en Jerusalén. ¿Cuándo? Siempre. En todo momento, orar.